La historia que relataré se la contaron a mi madre cuando era pequeña. Le sucedió a uno de sus hermanos mayores mientras trabajaba en una hacienda, y es una de esas historias que no te cansas de escuchar una y otra vez, y que ha envejecido con el tiempo según las palabras de la familia. Quizás no incluya fantasmas o espíritus, pero es seguro que no solo de ellos debemos cuidarnos. Esta historia tiene lugar muchos años atrás, cuando no había forma de comunicarse entre diferentes poblados, ranchos y haciendas. Se recurría a mensajeros que llevaban paquetes o comunicados, y siempre era alguien de confianza. En esos días, mis tíos trabajaban para un capataz en una hacienda en Michoacán de Ocampo. A mi tío Jorge, siendo apenas un chamaco de unos 12 años, le tocó ir a entregar un paquete y un mensaje al compadre de su patrón. Siempre estaba dispuesto a realizar este tipo de tareas, ya que recibía una recompensa al terminar el trabajo. Mi abuela le decía y repetía constantemente que había muchos peligros de los que debía protegerse, no solo de los muertos, sino también, y con mayor razón, de los vivos. Se comentaba que recientemente un hombre había desaparecido en el sendero que tomaría mi tío Jorge y nunca fue visto de nuevo. En el camino, mi tío siempre tomaba la ruta con más sombra posible, ya que hacía un calor tan intenso que ninguna nube en el cielo podía soportarlo, evaporándose rápidamente. Mi tío llevaba una cantimplora que llenaba de agua tanto de ida como de vuelta, ya que todo el trayecto le llevaba unas 4 horas. Aproximadamente a mitad del camino, se encontró con algo que llamó su atención. Justo en el sendero, había una persona de pie, vestida con ropa de manta color crema, y su rostro estaba cubierto por un velo blanco que le cubría la cabeza por completo. Al pasar junto a él, pensó que haría algún ruido para asustarlo, pero la figura permanecía en silencio e inmóvil. Recordó las palabras de mi abuela sobre la gente loca que se encontraba en los senderos, así que decidió alejarse rápidamente sin detenerse a ver qué podría suceder. Conforme se alejaba, miraba hacia atrás para asegurarse de que no lo seguía, hasta que finalmente lo perdió de vista. Poco faltaba para llegar a la hacienda del compadre. Su punto de referencia siempre era una siembra de maíz donde los cuervos disfrutaban de un festín en el centro del terreno. Mi tío vio la oportunidad de adentrarse y robar algunas mazorcas para después tatemarlas y comerlas más tarde en casa. Pensó que ese era el mejor momento, ya que no se veía al dueño por los alrededores. Incluso se puso a pensar que nunca se había topado con alguien allí, ni siquiera con un perro que alertara su presencia. Fue en ese momento cuando escuchó un ruido, similar al de una lechuza, llamando su atención. Alarmado por la posibilidad de haber sido descubierto, miró en todas direcciones, pero no veía a nadie. Rápidamente tomó 3 mazorcas y las echó en su morral. Nuevamente escuchó el ruido, esta vez más cerca. No supo de dónde provenía, pues por más que miraba, solo veía al espantapájaros rodeado de cuervos. Al fijar mejor la vista, se dio cuenta de que no eran cuervos, sino buitres. Imaginó que el ruido lo hacían las aves, pero no quiso averiguarlo. Se apresuró, recordando que mi abuelo le había contado que, cuando los buitres tienen hambre, no dudan en atacar en busca de comida. Sintió una extraña inquietud. Miró hacia el espantapájaros, cuyo sombrero de paja, medio roto, le cubría el rostro por completo. Se acercó y miró debajo de él, pero rápidamente lo dejó tal como estaba. Algo lo había asustado, y nuevamente escuchó que lo llamaban, pero esta vez pudo identificar que la voz provenía del espantapájaros. La voz venía de aquel muñeco ensartado en medio de la milpa. Justo cuando pensó que era su imaginación, el espantapájaros, con dificultad, dijo: «Ayúdame». Mi tío pensó que se trataba de una mala broma, sobre todo porque no era posible que un muñeco lleno de paja y trapos hablara. Pero algo había visto mi tío debajo del sombrero que lo había asustado mucho. Dejó sus cosas en el suelo y buscó un palo a su alrededor, olvidando a los buitres. Encontró lo que parecía una estaca y picó varias veces el dorso del muñeco. Al no escuchar nada, le quitó el sombrero, dejando al descubierto el horrible rostro de aquella figura. Era la enorme cabeza de un cerdo, ya reseca por el intenso calor, con las cuencas oculares a medio salir. Ambos ojos aún los conservaba, pero ya parecían estar arrugándose. Las moscas ya daban vueltas alrededor de la cabeza, y un olor putrefacto invadió el ambiente. Aún incrédulo por lo que había escuchado,
mi tío le preguntó si le había hablado, pero el espantapájaros se mantenía mudo. Creyendo que todo había sido producto de su imaginación, decidió retirarse, pero al voltear por última vez hacia el espantapájaros, notó que la cabeza de cerdo lo miraba directamente. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo. Se alejó lo más rápido que pudo del lugar. Poco le faltaba para llegar a la hacienda a la que debía entregar su encargo. Justo cuando llegó a la puerta, sintió una sed intensa y, al buscar su cantimplora, se dio cuenta de algo terrible: había olvidado el paquete y la cantimplora junto al espantapájaros. Recordaba claramente el momento exacto en que los había dejado, cuando buscó una estaca para picar al muñeco. No tuvo otra opción que regresar por el paquete, aunque sabía que ya estaba atardeciendo, y que necesitaría volver a confrontarse con aquel ser. Al llegar a la milpa, ya no le importó si lo veían o no. Lo único que tenía en mente era recuperar el paquete. Si no lo entregaba, le darían una buena tunda. Se dio cuenta de que el espantapájaros nuevamente tenía el sombrero cubriéndole el rostro, y que sostenía su cantimplora con una cuerda en uno de sus brazos. Se acercó lentamente para quitársela, provocando que el sombrero cayera, revelando que el espantapájaros ahora tenía un velo blanco cubriéndole el rostro. Inevitablemente recordó a la persona que había encontrado más temprano en el camino. Finalmente, recuperó su cantimplora y, con la poca luz que quedaba, buscó el paquete. Cerca de allí, pudo ver una casita, donde supuso que vivía el dueño de la milpa. Pensó que quizás allí podrían tener el paquete, así que no tuvo más opción que ir en su búsqueda. Ya había oscurecido por completo. Mi tío pasó bastante tiempo tocando la puerta, mirando por la ventana y gritando para que alguien le abriera. Todo fue en vano. Intentó abrir la puerta por su cuenta, y ésta se abrió sin resistencia. El paquete estaba sobre la mesa. Entró en silencio y, al tomarlo, se dio cuenta de en qué se había metido. Había cabezas de cerdos, ovejas y cabras en descomposición, y un olor putrefacto invadía todo el lugar. No quiso mirar más, así que se apresuró a salir, pero afuera una persona lo esperaba, de pie, con un machete en mano. Tenía puesta la cabeza de cerdo que antes llevaba el espantapájaros, y vestía de manta blanca, con manchas de sangre alrededor del cuello y los hombros. A mi tío se le encogió el corazón. Sintió que las piernas se le hacían rollitos, y se echó a correr, pero ahora no sabía por dónde salir. Su única luz era la de la luna, hasta que fue cubierta por una densa nube, dejando todo a oscuras. Un fuerte ventarrón con olor a tierra mojada le hizo darse cuenta de que llovería pronto. Mientras corría entre la milpa, podía escuchar al hombre cerdo acechándolo, cortando con su machete lo que le impedía el paso, mientras las plantas caían tras él. Por más que buscaba un tramo para huir, no lo encontraba, y sin darse cuenta, llegaba siempre al mismo lugar, la casa de la que había salido. Desesperado, volvió al terreno para buscar otro camino y, tras varias vueltas, por fin llegó al espantapájaros. Desde allí, pudo orientarse mejor, pero justo cuando pasó junto a él, el espantapájaros cayó sobre él. El viento lo había derribado, y parecía que lo agarraba de la pierna. Mi tío lo pateó con tanta fuerza que logró apartarlo, pero el gusto no le duró, pues el hombre cerdo estaba frente a él, mirándolo fijamente. Se levantó como pudo. El hombre cerdo estaba frente a mi tío, mirándolo fijamente, con su machete en mano. Mi tío sintió un frío recorrerle la espalda. En ese instante, escuchó el trueno de una tormenta que se acercaba rápidamente, iluminando por breves segundos el siniestro rostro de aquel ser. Mi tío aprovechó la luz del relámpago para correr de nuevo, sin mirar atrás, solo concentrado en alejarse. Las piernas le pesaban, el miedo lo ahogaba, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó al sendero que lo llevaba de vuelta a la hacienda. Siguió corriendo hasta que las luces de la casa del compadre de su patrón estuvieron a la vista. Entró tambaleándose, jadeando, con la cara pálida y el sudor cubriéndolo por completo. Cuando el compadre lo vio, mi tío no pudo ni hablar. Cayó exhausto en el suelo. Al día siguiente, cuando despertó, el patrón le preguntó qué había pasado, pero mi tío nunca pudo contarle todo lo que vivió aquella noche. Lo único que dijo fue que no volvería a pasar por la milpa jamás.
Y cumplió su promesa. Nadie supo nunca quién era el hombre cerdo, ni por qué había cabezas de animales en descomposición en aquella casa. Mi tío tampoco quiso volver a investigar. Solo sabía que algo maligno habitaba ese lugar y que había tenido la suerte de escapar con vida.